Agárrense fuerte porque la bomba ha estallado y el universo de la crónica social se tambalea ante una revelación que remece los cimientos de todo lo conocido. Belén Esteban, la icónica princesa del pueblo, ha caído en picado sufriendo un revés monumental que la ha dejado al borde del abismo con una pérdida económica que te dejará sin aliento. Hoy, 14 de agosto de 2025, Chismeando CON Glamour desvela la verdad más cruda y desgarradora de su peor momento. Una situación límite que la tiene completamente angustiada y que le ha arrebatado cantidades astronómicas, mucho más allá de los modestos euro 500 iniciales, alcanzando cifras que marean solo de pensarlas. Tenemos en nuestras manos la información más confidencial, esos detalles intrínsecos que ningún otro medio se atreve a contar, y te lo vamos a revelar todo sin tapujos. Su semblante, aunque en ocasiones intente disimularlo tras una sonrisa forzada en sus plataformas digitales, es el fiel reflejo de una profunda desazón que la consume por dentro. Lo que está viviendo ahora mismo no es un bache pasajero, es una auténtica tormenta que amenaza con hundir por completo la carrera y el legado de una figura que hasta hace muy poco parecía intocable en el firmamento mediático de nuestro país. Prepárense para conocer la magnitud de este descalabro, porque lo que está a punto de desvelarse es mucho más grave de lo que cualquiera podría imaginar. No es un secreto para nadie que la trayectoria de Belén Esteban en los medios de comunicación es una de las más singulares y rentables de las últimas décadas, un fenómeno digno de un estudio sociológico y mediático. Su ascenso vertiginoso e imparable se gestó a raíz de su relación con el torero Jesulín de Ubrique, un idilio que, aunque breve en el tiempo, se convirtió en el trampolín que catapultó a una joven desconocida al estrellato más fulgurante. A partir de esa conexión inicial, ella supo labrarse con una astucia, una tenacidad y una audacia dignas de admiración, una carrera televisiva que la catapultó a la cima de la popularidad y el poder mediático. Durante años, su narrativa giró incesantemente en torno a la figura del padre de su hija y de la familia Janeiro en general, convirtiendo cada desavenencia, cada rencilla, cada enfrentamiento público en oro puro para las arcas de productoras y cadenas. El enfrentamiento constante con todo lo que olía a Ubrique se transformó en su sello personal, en una fuente inagotable de contenido dramático y, por supuesto, de ingresos exorbitantes. Era un papel que interpretaba a la perfección, un rol que la audiencia compraba con avidez y que las productoras explotaban sin contemplaciones, exprimiendo hasta la última gota de rentabilidad. Las pantallas de televisión fueron testigo durante largas décadas de esta particular dinámica donde Belén, a costa de mantener viva la llama de esa contienda familiar, se aseguraba un lugar privilegiado en la parrilla y una repercusión inaudita, casi sin precedentes en la historia de la televisión española. Es crucial comprender este contexto, este modus operandi tan exitoso en su momento, para poder asimilar la magnitud del golpe devastador que ahora padece. Este armazón tan lucrativo en su momento, tan férreamente construido, es el que ahora se desmorona estrepitosamente, arrastrando consigo años de éxito y dominio. Sin embargo, el panorama ha cambiado drásticamente, y lo que antes era un camino de rosas para Belén Esteban se ha transformado en un sendero cubierto de espinas, sembrado de obstáculos insalvables. Lo anunciamos hace apenas unas semanas con cautela, y hoy se confirma con pruebas irrefutables y dolorosas. La luminosa estrella de Belén Esteban se apaga a una velocidad vertiginosa, y las productoras, las cadenas y, lo que es aún más revelador y significativo, una porción considerable y creciente de la audiencia, le han dado la espalda sin miramientos con una frialdad desoladora. No se trata de un simple capricho pasajero de la industria, es un viraje radical en la percepción pública y en las tendencias del consumo televisivo que la ha dejado fuera de juego, completamente relegada al ostracismo mediático. Aunque en el vertiginoso y caprichoso mundo de la pequeña pantalla la memoria suele ser muy corta y las sorpresas están a la orden del día, y no podemos descartar por completo que en algún momento futuro alguna oferta la rescate momentáneamente del olvido, la realidad actual es desoladora y tangible, una losa imposible de ignorar. Estamos hablando de una persona que llegó a embolsarse sumas astronómicas, una auténtica fortuna que le permitía vivir como una reina sin mayores preocupaciones financieras. En sus años más recientes, incluso en lo que podríamos considerar su etapa de declive, sus emolumentos mensuales superaban con creces los 18.000 euros, no los 1.800 que se rumoreaban maliciosamente en algunos foros. Imaginen la cantidad de dinero que esto representa, una cifra mareante para alguien cuya principal credencial ha sido, a fin de cuentas, haber compartido un breve capítulo sentimental con un torero hace muchísimos años.
Pocas personas en la historia de nuestro país han logrado capitalizar de tal manera una relación pretérita, transformándola en un imperio mediático sin precedentes, en una máquina de hacer dinero incesante. Si este contenido te apasiona y no quieres perderte ni una pizca de la verdad más cruda y reveladora, te invitamos de corazón a sumarte a nuestra comunidad. No te quedes fuera de estas revelaciones, únete ya a Chismeando con Glamour. La caída en desgracia de Belén Esteban no ha sido repentina ni casual. Se ha cocinado a fuego lento, con ingredientes amargos y un desenlace predecible para los expertos del sector, y el detonante más estrepitoso, el que actuó como una auténtica detonación que la puso en el ojo del huracán, fue, sin duda alguna, su desastroso paso por el programa La Familia de la tele en televisión española. Aquello fue un desastre sin precedentes, un naufragio televisivo de proporciones épicas que ha marcado un antes y un después irreversible en su carrera profesional, grabando a fuego una mancha indeleble en su historial. La cadena pública, con una inversión publicitaria y promocional pocas veces vista en su historia, cebó el espacio hasta la saciedad, inundando cada rincón de la parrilla, desde los partidos de fútbol más importantes hasta los informativos más serios, con anuncios sobre el inminente y esperado estreno. Las expectativas eran descomunales, desproporcionadas, casi quiméricas. Se presentaba como el gran regreso de un elenco de personajes muy conocidos, un rescate dorado de figuras olvidadas, pero el batacazo fue mayúsculo, un fracaso rotundo y demoledor que pulverizó cualquier esperanza. Las audiencias fueron simplemente ridículas, las más bajas registradas para un programa con tal despliegue de medios y promoción en los últimos años, llegando incluso a ser superadas por la modesta programación de La 2, una cadena sin pretensiones de masas. La realidad es incontestable. La inmensa mayoría de la sociedad española ha manifestado su rotundo rechazo a este tipo de formatos televisivos vacíos y a estas figuras ya desgastadas por el tiempo y la sobreexposición, incluyendo a Belén, a María Patiño y al resto del elenco. La audiencia dictó sentencia y fue un no rotundo, inapelable, que resonó en cada rincón de España, no importa dónde decidan reaparecer ahora. El sello de aquel fracaso quedará grabado a fuego en su historial mediático, un estigma imposible de borrar. Y aquí viene el elemento crucial, la prueba tangible, la evidencia irrefutable de la profundidad y la crudeza de su crisis actual, un detalle que lo cambia todo. Detrás de mí en la pantalla de su dispositivo tienen una imagen impactante de Belén Esteban, capturada hace menos de 24 horas y extraída directamente de sus propias redes sociales, de su cuenta personal, lo que le da una credibilidad demoledora. Es una fotografía que ella misma ha decidido compartir con el mundo, una instantánea que a primera vista podría parecer inocente. Belén posando en bañador con una gestualidad despreocupada, un intento desesperado de proyectar una normalidad y una alegría que están muy lejos de su realidad. Pero lo que esta imagen revela es la confirmación más dolorosa y contundente de todo lo que les estamos contando con total honestidad. El declive brutal de su otrora bollante negocio de exclusivas, una fuente de ingresos que se ha secado por completo. ¿Saben cuánto podía llegar a embolsarse Belén Esteban por cada uno de esos posaditos en traje de baño en alguna revista del corazón, por cada imagen de normalidad veraniega? La cifra era escalofriante, obscena incluso, una media que rondaba los 50.000 euros por un par de fotografías cuidadosamente pactadas, una auténtica mina de oro que ahora se ha secado por completo, sin dejar ni una gota de beneficio. La realidad, por mucho que duela y por más que ella intente disfrazarla con sonrisas forzadas, es que este año ninguna publicación, absolutamente ninguna, ha mostrado el más mínimo interés en invertir en sus imágenes veraniegas. Ninguna revista la ha buscado para protagonizar su portada estival, un hito que antes era recurrente, predecible y altamente lucrativo para ella, una tradición que se ha roto abruptamente. El grifo de los euros se ha cerrado de golpe, y el silencio de las redacciones es ensordecedor, clamoroso, una señal inconfundible de su ostracismo mediático. Para que no se pierdan ni un solo detalle de estas exclusivas que sacuden los cimientos del corazón, les instamos a unirse a la comunidad de Chismeando con Glamour. Es tan fácil como pulsar el botón de suscripción y es completamente gratis. El declive es innegable y abrumador, un peso que aplasta cualquier atisbo de esperanza en su horizonte profesional. Ese perfil de Belén Esteban que copaba sin cesar las portadas de las revistas más importantes, que protagonizaba programas de máxima audiencia con solo su presencia y acaparaba la atención mediática en cada uno de sus movimientos, incluso los más triviales. Ha desaparecido por completo, como si un fantasma se hubiera apoderado de su lugar, borrándola del mapa. Belén Esteban ha descendido a un abismo del que, por el momento, parece imposible salir, un laberinto sin aparente vía de escape,
donde cada intento de avance se convierte en un nuevo tropiezo. Y aunque en la televisión y en el volátil mundo del entretenimiento nada es definitivo y las resurrecciones mediáticas son un pan de cada día, ejemplos de ello los tenemos a diario. La Belén Esteban que conocíamos, esa que ganaba auténticas fortunas y era un huracán televisivo capaz de dinamitar cualquier plató con su sola presencia, ha llegado a su fin. A un punto sin retorno. Ella misma es dolorosamente consciente de esta cruda realidad, de este panorama desolador que la envuelve. Ha tenido que asimilar no sin un dolor inmenso y un proceso de duelo, que su época dorada ha terminado irrevocablemente, que es un capítulo cerrado en su vida, y esa comprensión la ha sumido en una profunda desolación, en una melancolía que apenas puede contener, que la ahoga por dentro. Tenemos información de primera mano que confirma su estado de angustia y desamparo, y aunque en sus redes sociales se esfuerce por proyectar una imagen de alegría y despreocupación, ese es simplemente el papel que sabe interpretar a la perfección, una fachada cuidadosamente construida para los ojos del mundo que la observa. La cruda verdad es que España, esa audiencia incondicional que la elevó a la categoría de ídolo de masas, le ha dado la espalda de forma categórica, y la prensa que antes la veneraba y la perseguía con avidez, ahora la ignora con una frialdad demoledora, como si nunca hubiera existido. La que fue durante años el azote implacable de Jesulín de Ubrique y su familia se ha transformado en una mera caricatura de sí misma, una sombra difusa de lo que fue, apenas un recuerdo. Esta es la verdad, una verdad dolorosa y la prueba está ante sus ojos, irrefutable, palpable. Las consecuencias de este giro inesperado, de este revés monumental en su carrera, van mucho más allá de lo meramente económico o de la exposición pública. Se trata de un cambio profundo en la percepción de su figura, una redefinición drástica de su lugar en el imaginario colectivo de todo un país. Durante décadas, Belén Esteban encarnó un tipo de personaje que conectaba directamente, de forma visceral, con una parte muy significativa de la sociedad española. Su espontaneidad arrolladora, su lenguaje llano y sin tapujos, y su habilidad para expresar sin filtros ni cortapisas lo que pensaba la convirtieron en un referente para millones de personas, en la voz de una gran mayoría que se sentía identificada con ella. Sin embargo, ese mismo estilo que la catapultó a la fama, ese sello personal que la hizo única e inimitable, parece haber caducado, haber perdido su fecha de validez, como un producto con fecha de caducidad. El público está pidiendo a gritos nuevos rostros, nuevas narrativas que los sorprendan, y la fórmula que antes funcionaba a la perfección, basada en la confrontación constante y el drama personal aireado en directo, ya no resuena con la misma fuerza ni despierta el mismo interés, ha dejado de ser efectiva. Es como si el velo se hubiera descorrido y la gente, en su inmensa mayoría, ya no quisiera participar de ese espectáculo televisivo desgastado, obsoleto y predecible. La prensa del corazón, que en su día dependía en gran medida de sus exclusivas y sus declaraciones explosivas para llenar sus páginas y vender ejemplares, ha encontrado otras vías de negocio y otros protagonistas más frescos, relegando a Belén a un segundo plano, casi al olvido más absoluto, sin piedad ni miramientos. En lo que respecta a las grandes cabeceras, antes era la reina indiscutible de las portadas. Hoy, con suerte, aparece en alguna sección de curiosidades, una metamorfosis dolorosa que refleja el sentir generalizado de una audiencia que ha evolucionado. El eco de su fracaso estrepitoso en la televisión pública ha sido ensordecedor en los pasillos de las productoras y cadenas, resonando como una advertencia funesta, un mensaje claro para todos los que trabajan en el sector. Nadie quiere arriesgarse a repetir un fiasco de esa magnitud, una inversión fallida que les cueste millones de euros y el escarnio público generalizado. La marca Belén Esteban ha quedado asociada a bajas audiencias, a un público que no conecta con su propuesta, y eso en el implacable y despiadado negocio de la televisión es una condena casi perpetua, una cruz que cargará por mucho tiempo. Los teléfonos ya no suenan con ofertas millonarias, y los proyectos se desvanecen antes de tomar forma, como si estuvieran hechos de humo, volátiles y sin sustancia. Los rumores en el sector apuntan a que su agente, un profesional de renombre, está librando una batalla titánica y casi perdida para encontrarle un hueco en alguna parilla. Pero las puertas que antes se abrían de par en par con alfombra roja y flashes, ahora permanecen herméticamente cerradas, selladas con una indiferencia que duele. Es una situación profundamente desalentadora que la tiene sumida en una tristeza inmensa, en una espiral de desánimo de la que le cuesta salir, atrapada en un bucle sin fin. La sonrisa que nos muestra en sus redes sociales, compartiendo momentos de su vida cotidiana o de sus vacaciones paradisíacas, es una armadura, una máscara cuidadosamente construida que utiliza para protegerse del incesante escrutinio público
y de la implacable verdad de su desoladora realidad profesional. Tras esa fachada de aparente normalidad se esconde una mujer que se siente desubicada, que no encuentra su lugar en un medio que antes dominaba con mano de hierro, con una seguridad pasmosa, sintiéndose la dueña de la situación. La desesperación es real y sus allegados confirman que el peso de esta situación es inmenso, casi insoportable, una losa que amenaza con aplastarla. Para que no se pierdan ni un solo detalle de estas exclusivas que sacuden los cimientos del corazón, les instamos a unirse a la comunidad de Chismeando CON Glamour. Es tan fácil como pulsar el botón de suscripción y es completamente gratis. La princesa del pueblo se ha visto obligada a descender de su trono, y la caída es brutal, sin red de seguridad que la amortigüe, un golpe directo al alma y a la cartera. La incapacidad de adaptarse a los nuevos tiempos, de reinventar un personaje que ya no encaja con las demandas de una audiencia en constante evolución, la ha llevado a esta encrucijada sin aparente salida, a un callejón sin fondo. La televisión, como un organismo vivo, dinámico y en constante metamorfosis, evoluciona sin piedad, y quien no se ajusta a sus mutaciones, quien se aferra a fórmulas caducas y desgastadas, queda irremediablemente relegado al olvido, apartado de los focos. En su caso particular, el arquetipo de la tertuliana iracunda que todo lo critica y todo lo juzga, que vive del conflicto y el escándalo para generar contenido, ha perdido su efectividad, su poder de convocatoria, su magia. Era un perfil que en su momento le garantizó un enorme éxito, una popularidad arrolladora que se traducía en audiencias millonarias, pero la saturación y el hartazgo generalizado han hecho mella, han erosionado su figura hasta dejarla irreconocible. Las cadenas buscan ahora otro tipo de rostros, más frescos, con contenidos diferentes y propuestas innovadoras, menos ancladas en el pasado y en el drama repetitivo. Y la Belén Esteban de antaño, con su incesante confrontación y sus dramas personales aireados en directo hasta la saciedad, ya no forma parte de esa ecuación televisiva, ha quedado obsoleta, desfasada. Es un doloroso recordatorio de que en este negocio, por muy grande que sea tu estrella o por mucha luz que hayas irradiado, si no brillas con la intensidad y la originalidad que el público demanda en cada momento, el olvido es una posibilidad muy real, casi una certeza que se cierne sobre ti. No basta con el carisma o la familiaridad, se exige innovación, versatilidad y una conexión genuina con los espectadores, algo que al parecer ella ha perdido por completo o al menos no ha sabido renovar a tiempo. En definitiva, lo que estamos presenciando es un auténtico cataclismo en la vida de Belén Esteban, una caída sin parangón que la ha dejado al borde de la ruina económica y mediática, tambaleándose al borde del abismo más profundo y tenebroso. La princesa del pueblo ha perdido su corona, su cetro y una fortuna inimaginable, arrastrada por un tsunami imparable de rechazo público y oportunidades esfumadas que la han dejado sin nada, totalmente desamparada y vulnerable. Desde aquel desastroso paso por televisión española que la hundió sin remedio, hasta la desaparición total de sus lucrativos posaditos de verano que le reportaban miles de euros y que eran su salvación financiera, cada detalle, cada señal irrefutable confirma que la Belén Esteban que conocíamos, la invencible, la arrolladora, la omnipresente, ha desaparecido para siempre del panorama televisivo y social. Pero esto es solo el principio de una avalancha de información que te volará la cabeza y cambiará todo lo que creías saber. Este es solo el adelanto de una serie de revelaciones explosivas y exclusivas que les dejarán boquiabiertos, que los mantendrán pegados a la pantalla sin poder pestañear ni un segundo, con la respiración contenida. No se queden fuera de la conversación más candente y vital del panorama social, no permitan que les cuenten la verdad a medias, quieran saberlo todo, hasta el último y más mínimo detalle. Y por favor, si quieren ser los primeros en enterarse de cada bombazo y cada exclusiva que sacudirá el corazón de España y hará temblar los pilares de la fama, no lo duden ni un segundo, la oportunidad es ahora, este es el momento de actuar, de dar el paso decisivo. Suscríbanse ahora mismo a Chismeando CON Glamour y activen las notificaciones para que nunca, jamás se pierdan lo último, lo más impactante, lo que nadie más se atreve a contarles con la verdad en la mano, sin miedo a las consecuencias. Nos vemos en la próxima bomba informativa, la verdad les espera ansiosa y sin filtros, por favor.